No se trata solo de innovar, sino de innovar con sentido. Junto a Intel y Lenovo, dos empresas comprometidas con la innovación a través de la IA, te invitamos a escuchar Intel y Ciencia, un podcast conducido por Daniel Silva, de categoría imperdible, por un mejor futuro para el mundo. ¿Cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de Intel y Ciencia, el podcast de Radio Infinita junto a Intel y Lenovo, donde hablamos de innovación, tecnología, hablamos de futuro que ya se ha manifestado el día de hoy. Vamos a estar abordando en este capítulo un tema clave para todas las empresas, para todas las compañías, ¿no?, que trabajan en un entorno híbrido, como ya casi es la tónica, te diría yo, para la mayoría de ellas. Estamos hablando de la seguridad de los datos, de la información, la ciberseguridad, cómo proteger justamente estos datos, los dispositivos y las personas en una era donde las amenazas son cada vez más sofisticadas, ¿no? Para conversar sobre esto estamos con un tremendo invitado. Este hombre sabe al respecto, ¿eh? Mariano Treupil, CEI Solution Specialist, es decir, especialista en soluciones y ventas de Lenovo Chile. Mariano, gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo. No, gracias a ti, Daniel, un gusto. Bien, entremos en materia. Hoy día, hace mucho rato ya que se acabó este modelo de a lo mejor ir a la oficina todos los días. En muchos casos hay muchas compañías que desde la pandemia, que se aceleró muchísimo todo esto, ya están trabajando en modelos híbridos, es decir, personas que están en la casa, otros trabajan desde un cowork, otros trabajan desde un café, otros desde la casa, otros desde otros países. Entonces es un verdadero desafío hoy día el tema de la seguridad. O sea, eso impone un montón de desafíos a ustedes también. Sí, por supuesto. O sea, esta metodología vino a revolucionar básicamente el mercado industrial corporativo y no solamente eso, sino también nuestra vida del día a día. O sea, hoy día estar conectados de cualquier punto es vital para poder seguir estar trabajando, comunicado y entre muchas cosas más. Entonces, claramente nuestras soluciones como Lenovo están orientadas a las distintas verticales de seguridad para estar siempre protegido y conectado en realidad. Oye, hace, no sé, 10, 15 años, esto lo hablaba con otros especialistas también en tecnología, me decían, en una empresa cualquiera, la tecnología era algo más o menos secundario. Si tenías un grupo de personas, los expertos en TI, no sé qué, que estaban en una oficina, eran soporte. Eran el soporte. Ahora, con todo lo que ha pasado, con la revolución de todo lo que es digital, hoy día la tecnología está en el centro de cualquier negocio. Entonces hoy día es fundamental, sobre todo desde el punto de vista de la continuidad operativa. Entonces hoy día tenemos muchas más amenazas y se les pide justamente a los fabricantes de equipos y integradores de tecnología además, oye, protégeme todo esto. Antes era fácil porque estaba todo dentro de la empresa, pero hoy día ¿cómo lo hacemos? Mira, hoy día ¿cómo lo hacemos? La verdad es que Lenovo desarrolló un concepto bastante importante llamado Thinchel, que finalmente es una solución integral desarrollada claramente por Lenovo. Un escudo, claro. Desarrollada por Lenovo y tiene tres pilares fundamentales: proteger datos, los dispositivos y el negocio contra cualquier o diverso tipo de amenaza cibernética que podamos enfrentar. Ese es el foco de Thinchel, ¿ok? Ahora, lo más importante de Thinchel son las capas de seguridad. Y aquí te voy a explicar un poco de cómo abordamos esto. Número 1, la seguridad de datos, que defiende contra amenazas de ransomware u otro tipo de malware. Hoy día, cada segundo se genera un malware distinto. Entonces, debemos tener las soluciones indicadas para estar siempre protegidos, sobre todo nuestros datos sensibles. Número 2, seguridad de hardware. Cada componente de hardware de Lenovo en sus dispositivos, desde su diseño, ya viene con medidas de seguridad. Bien, no solamente en la fabricación, sino también está en su cadena de suministro. Número 3, yo te diría, restauración de firmware. Hoy día, ¿qué hace nuestro firmware? Detecta, defiende, restaura automáticamente el firmware ante amenazas que puedan vulnerar nuestro firmware. Es decir, tiene el proceso de resiliencia, de automatización y autorrecuperación de firmware. Ya, a ver, ahí ya es súper técnico. Sí, no, yo ahí le quiero hacer un doble clic para que también todos podamos entender. Está el tema del firmware, ¿cierto? Sí. Perfecto. Yo tengo un computador Lenovo y trabajo en la compañía X, ¿no? Cuando hay una amenaza, ¿te refieres, por ejemplo, a un intento de ataque? ¿Te refieres a un ransomware? ¿Te refieres a un robo de mi equipo físico? ¿A qué te refieres? ¿O a todas esas? ¿O a todas las anteriores? A todas las anteriores, porque fíjate que hoy día podemos tener una amenaza, hoy día por un phishing, por ejemplo, un correo electrónico, vulneran mi información, encriptan el disco duro, por ejemplo, pierdo mi data, y muchos de estos phishing lo que hacen es pedirte dinero. Oye, te cobro tanto dinero por recuperar la clave que quizás nunca te llegue, ¿ya? Para recuperar tus datos. Bueno, Thinchel está ahí. Está en la capa de software,
primera instancia, ya para proteger nuestros datos, autorrestablecer nuestros datos seguros, decir que yo puedo hacer hasta un rollback de mi información o de mi sistema operativo y no pierdo nada. Pero más allá de eso, también nuestro hardware está preparado para eso. En el caso de que esto llegue al procesador, al firmware de la máquina, que normalmente hoy día los malware atacan estos componentes para que el equipo quede básicamente inoperativo. Entonces también se autorrestaura entre estos ataques. Entonces es un concepto global. Bien. Sí, estaba pensando, porque justamente habíamos tenido una conversación en otro capítulo muy interesante respecto de dos tecnologías. Una de esas es la que tú me estás comentando ahora, que es este escudo protector en varias capas, que es ThinkShield, ¿cierto? El escudo. Pero también me hablaba mucho de Intel vPro, o vPro, que es una manera también que tiene, que entiendo que es como una delicia, es como el sueño de los equipos de TI de las compañías, porque pueden de alguna manera estar súper vigilando, súper automatizadamente distintos terminales, porque hoy día también la realidad es que trabajamos con tablet, trabajamos con computadores, trabajamos en el teléfono y todo en diferentes partes y en movimiento. Claro, ahí se acopla muy bien esta tecnología de vPro, ya con la capa de ThinkShield. ¿Por qué? Nos ayuda a la gestión y despliegue. ¿Cuál es ese concepto? A la implementación y control de nuestros dispositivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre los vamos a tener controlados, inventariados, pero lo más importante, administrados y actualizados. Porque si no tenemos esa capa, olvídate, vamos a tener un problema multiplicado por miles, porque nuestros dispositivos hoy día deben estar asegurados, tienen que controlados, deben tener políticas de seguridad, pero para ello necesitamos la administración. Entonces con vPro logramos esa administración vía remota y logramos también toda nuestra capa de software y componentes que nos ayudan a mantener estos dispositivos siempre actualizados. Ahora, el primer agente de seguridad, hablando de la amenaza cibernética, el primer agente de seguridad son las personas, son los colaboradores. De hecho, el talón de Aquiles de muchas compañías que tienen la mejor protección tecnológica son las actitudes, las conductas de las personas, ¿no? El tema, por ejemplo, de abrir correo extraño, utilizar a lo mejor o meterme en una página que no puedo, utilizar una cuenta que no corresponde en un dispositivo que no es de la compañía. O sea, tiene que ver con cultura, con hábitos. ¿De qué manera también el software puede ayudarme a eso? Es decir, a detectar, ojo, esta actitud no debería hacerlo. O sea, que me den alertas, que me ayuden también en el día a día. Porque claro, uno puede estar con toda la atención enfocada, pero a veces le pueden escapar cosas. Y cada día son más realistas también las amenazas, ¿no? Sí, en realidad yo diría que el 90% de las vulnerabilidades son por falla nuestra, bien, por persona. Y ahí nuestra medida de ThinkShield abarca estas medidas, estas buenas prácticas en estos software, de tal manera que pueden ser administradas centralizadas desde un administrador, crear alertas, mensajes, ¿ya? O también ser un poco, yo te diría, un poquito más rudo también en política. O sea, hoy día también los administradores cada día estamos siendo más rigurosos. O sea, hoy día estamos bloqueando más cosas, ¿bien? Ahora, yo te diría que dentro de la tecnología hay dos pilares fundamentales, ¿ya? Uno es que es la resiliencia. Me explico. ¿Qué pasa si hoy día, me hablaste de robo antes? Me dijiste, ¿qué pasa si me roban el equipo? ¿Qué pasa con mi data? ¿Cómo la administro? ¿Cómo sé que no me van a robar esa información? Bueno, ahí está ThinkShield. O sea, te quiero decir que si hoy día, por ejemplo, ¿qué hace cuando te roban una máquina? ¿Qué hace un ladrón? Te formatea el equipo, te cambia el disco duro, ¿cierto? Y pierde el dispositivo. Bueno, nosotros tenemos tecnología que ayuda a rastrear ese equipo aunque suceda eso. ¿Qué significa esto? Aunque formatee el disco duro, cambio el disco duro, apenas esa máquina se conecta a internet, voy a volver a saber dónde está. Y ahí yo puedo hacer una gestión, ¿bien? Cosas tan simples como esa, como también crear políticas que si esa máquina apenas se conecta a internet, se formatee de manera segura. Bien, cuando hablamos de ataque de phishing, de ransomware, tenemos herramientas que básicamente detecta el malware o el ransomware y automáticamente genera un rollback, ¿ya? Mucha la gente no lo sabe, pero el tema de ransomware, si tenemos las políticas y tenemos los softwares indicados, la tecnología deja de ser tema. El problema es que no muchos lo hacen, dejan al lado un poco la seguridad y cuando actúan, cuando les pasa algo. Ya, eso te iba a decir, es que el problema es que somos muy reactivos. Efectivamente. Incluso en algunas industrias donde la continuidad operativa es súper importante y donde manejan datos también muy sensibles, ¿no? O sea, el mundo financiero, el mundo de la salud. Y claro, después activan todos los protocolos cuando pasa algo y dicen, ya sí, en verdad era bueno invertir en esto. Claro. Porque es una inversión, no es un gasto, eso hay que tenerlo súper claro. En el fondo lo que estoy previniendo puede ser una crisis enorme para la empresa. O sea, imagínate 1 o 2 días en que no puedo seguir produciendo o los datos que no los puedo recuperar y a veces no se recuperan nunca. Ahora,
Esto es importante también que ustedes lo sepan. Cuando hablamos de tecnología, para mejorar los niveles de ciberseguridad también hay que partir de una máxima. No existe un sistema invulnerable. No existe, porque esto es una competencia contra el tiempo. Es decir, la tecnología está mejorando sus estándares, pero también el delincuente está viendo de qué manera yo vulnero esto. Entonces es como el gato y el ratón, todo el tiempo, ¿no? Efectivamente, es un tema nunca acabar. Ya por eso las actualizaciones son bastante importantes en Eso es este relevante. proceso. Entonces, claramente, como decía en un principio, el despliegue, la administración centralizada que nos obliga y que nos mantiene siempre actualizados es parte fundamental para no caer en este tipo de vulnerabilidades. Bien, y como tú bien dices, hoy día los atacantes están el día a día trabajando para ver por dónde pueden entrar. ¿Ya? Entonces, cada vez más estas herramientas son fundamentales para cualquier tipo de compañía. Y no solamente para el ámbito laboral, sino también para el uso doméstico en la casa. También tenemos que estar protegidos, por lo menos quizá no una grama tan alta como una compañía, pero sí a lo menos tener una capa básica de protección. Ya, esto es relevante porque a lo mejor hay gente que nos está viendo y dice, pucha, todo eso que está hablando está espectacular, pero para empresas grandes. ¿Estas soluciones son escalables para empresas medianas, para empresas pequeñitas? También Chile es un país de pymes. Efectivamente, estas son totalmente escalables. De hecho, nuestras soluciones parten desde un dispositivo. O sea, no necesitas tener una base instalada gigante para optar a ThinkShare. No, esto parte desde una máquina hasta la que ustedes necesiten. O sea, así funciona y este es nuestro concepto. Un concepto que yo creo que es bastante importante, flexibilidad. Entonces, si no somos flexibles nosotros mismos en aportar a esta tecnología, la verdad es que nunca la van a poder ocupar. Entonces, está ahí, está presente esta tecnología. ¿Y qué consejo le da entonces a esa pequeña empresa, a esa mediana empresa que quiere partir con esto, que quiere comenzar a protegerse mejor, a tener mejores sistemas, pero sin a lo mejor, no sé, gastar una fortuna? Mira, yo creo que lo más importante que cualquier compañía debe tomar es el asesoramiento, un ámbito consultivo. Nosotros estamos para ello. Nosotros tenemos 6 fases dentro del ciclo de cualquier proyecto y el primero uno es el diseño, es la consultoría de entender las necesidades del cliente, hacer hoy día un estado de arte de cómo estás hoy, ¿bien? Y ese ciclo de tecnología convive junto con nosotros, es decir, acompañamos al cliente en ese camino a la tecnología. Ahí podemos descubrir, por ejemplo, si tienes fugas de seguridad en ámbito de las distintas capas de conectividad, llámese redes, llámese, por decir una cosa muy sencilla, redes Wi-Fi, después el sistema operativo, hardware y entre muchas cosas más. Entonces, es parte fundamental entender el negocio del cliente y en qué ciclo de vida de sus servicios y software y tecnología está presente, porque si no entendemos dónde está hoy, la verdad es que no lo podemos ayudar, pero es importante que estas compañías entiendan de que deben tener una capa de seguridad para enfrentar cualquier tipo de amenaza. Y hablando de amenazas, ¿cuáles son esas amenazas a lo mejor que vemos en el horizonte, que preocupan justamente a estas empresas como Lenovo, por ejemplo, que quieren siempre estar ahí con lo último? ¿Cuáles son las próximas amenazas que se ven en el camino? Muchos hablan, a lo mejor de manera con mucho desconocimiento, ¿no? Respecto, por ejemplo, de la computación cuántica, ¿no? La amenaza cuántica. Eso está muy lejos todavía, estamos hoy día en el terreno de la IA, ¿no? Claro. De hecho, yo te diría que es un camino por recorrer. La tecnología avanza muy rápido, claramente. Y efectivamente yo creo que las amenazas cada día se van a hacer más inteligentes. Pero esas amenazas a nivel de inteligencia nosotros mismos las vamos a crear. ¿Ya? Entonces, yo creo que es fundamental entender un poco de que la tecnología, si bien es por el bien mayor, pero el bien mayor no siempre va a estar hoy día comprometiendo el estado de salud de cada negocio. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? Efectivamente, yo creo que la tecnología, como tú vienes, la IA viene a aportar muchas cosas positivas, pero si hoy día no la controlamos bien, claramente pueden crear otras cosas que quizás no estamos preparados para poder abordar. Por eso tenemos que estar anticipados a esta tecnología en ámbitos de seguridad. Oye, ¿hay mayor interés hoy? O sea, te llaman más las compañías cuando tú vas a trabajar con diferentes clientes, te dicen, oye, yo quiero sumarme a esto, quiero tener más inteligencia artificial en mis equipos, quiero poder controlarlos mejor, me preocupa el tema de la ciberseguridad. Es decir, ¿hay una mayor conciencia o, insisto, estamos esperando que pase algo para avanzar? Yo te diría la realidad que estoy viviendo yo como especialista en los distintos tipos de clientes en multiindustria, que hay distintos tipos de clientes. Hay clientes que ya se subieron a este proceso, o sea, están pendientes de ciberseguridad, ya hay áreas de ciberseguridad en las compañías que antes no había, ¿bien? Y otras que recién están tomando el camino.
Entonces, yo creo que hay tres escenarios. Uno que ya está proactivamente, entendió el mensaje y creo que son las compañías que están creciendo el día a día. La otra es que se están subiendo a este proceso, de las cuales están entendiendo cómo funciona la tecnología y dónde están enfocando sus puntos débiles para poder ya tener por lo menos el primer escudo. ¿Bien? Y las otras que todavía dicen no me veo necesario porque nunca me ha pasado nada. ¿Ya? Entonces, hay tres escenarios de los cuales estamos viviendo, pero nuestro foco es entregar el mensaje a estos tres escenarios. ¿Y qué le dice al tercero, el que nunca le ha pasado nada, y dice, ¿para qué voy a invertir en eso si yo estoy súper bien así? Que eso es lo más complicado, en el fondo. ¿Cómo le dices tú, sabes que tienes que hacer esta inversión a pesar de que nunca te ha pasado nada? Mira, es difícil porque básicamente esas compañías, yo creo que más allá de un costo, porque finalmente el costo-beneficio no lo tangibilizan porque no le ha pasado nunca. Bien, entonces cuando le empezaba a mostrar estudios de mercado, compañías muy parecidas al mercado de ellos, recién empiezan a tomar un cargo de conciencia. Pero es un proceso difícil para este tipo de compañías. Pero ahí estamos nosotros. Entonces, normalmente nos vuelven a llamar. ¿Ya? Les pasa algo y ahí es donde entramos nosotros con la consultoría. Ya, tengo otro ejemplo, a lo mejor otra empresa que sí tiene quizás mucho más claro la importancia de esto, pero que ellos, como puede ser la realidad de muchas compañías, que ya tienen otra tecnología o ya venían trabajando con otro proveedor y dicen, ¿sabes qué? Me gusta lo que me estás diciendo, me gusta esto del vPro, Intel vPro, me gusta lo de ThinkShield, me gustaría integrarlo, pero yo ya tengo algo. Entonces, ¿cómo lo hago? Porque a lo mejor no puedo cambiar todo y quiero cambiar solo una parte, se puede hacer de manera mixta, esto conversa con otros sistemas, que yo creo que eso es relevante, porque algunos dicen, no, es que yo ya hice la inversión. Ya, mira, el concepto de ThinkShield... ¿Qué te ha pasado, yo creo? Sí, el concepto de ThinkShield es, como decía, es una solución integral que aborda realmente todo tipo de dispositivos. ¿Ya? Obviamente con equipos Lenovo vamos a tener un grado de seguridad mayor y quizás muchas otras bondades, claramente. Pero nuestro portafolio es agnóstico a la marca. Pero lo ideal es el ecosistema. Lo ideal, si es que se puede. Siempre es el ecosistema, ¿ya? Pero en el caso podemos tener un ecosistema de distintos fabricantes y los cuales claramente son en realidad, oye, me encanta el equipo Lenovo súper seguro, pero ¿qué hago con mi parque que ya está operativo? Bueno, ahí entramos nosotros también con la capa de seguridad. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestros software también son compatibles con esas máquinas. Ya no son cerrados, porque eso también es bueno. Efectivamente. Entonces, todas nuestras soluciones de seguridad, gestión de activos, actualización y entre muchas cosas más, funcionan también en otros dispositivos. O sea, ¿y cuánto se demora una compañía en instalar algo como esto? Si quieren comenzar a trabajar con ustedes. Yo sé que depende del detalle, de cuántos terminales, cuál es el nivel de protección que quieres, en fin. Pero uno dice, no sé, en un par de meses ya tendría un nivel de protección medio. Mira, en términos de integración. Mira, el tema de integración va a depender mucho de las capas de seguridad que nosotros agreguemos. Bien, una integración puede tomar desde 30 días a 3 meses o hasta 6 meses, dependiendo mucho de la integración, insisto, de las capas de seguridad, cosas que queramos bloquear, cosas que queramos proteger y perfiles de usuario. Hay muchas cosas que son orientadas a la configuración. Entonces, hoy día nosotros partimos con pruebas de concepto, ¿ya? De las cuales el cliente final tangibiliza del día cero la solución nuestra. Y ahí dice, ya, lo quiero ya. Y comenzamos a trabajar, y en ese comenzamos a trabajar es entender un poco su negocio, entender un poco, no afectar el día a día, no es llegar a instalar un software, por ejemplo, o una máquina. Ya todo tiene una planificación, claramente. Entonces ahí nosotros hacemos esto como un proyecto al final. Y este proyecto, en base a este estudio, se planifica. Pero yo te diría que los tiempos de implementación varían entre 30 a máximo 60 días. Mira, no es tanto, yo pensé que era más, yo pensé que era un semestre. Ahora, hablemos de algo nuevo, entre comillas, ¿no? Pero es como parte de la tendencia de inteligencia artificial generativa ahora, que son los famosos agentes. No todo el mundo está hablando de los agentes, la IA agéntica o agencial. Eventualmente, o ya a lo mejor lo están haciendo, van a tener que aprender a trabajar también con agentes que hagan esta pega, agentes que estén todo el tiempo supervigilando lo que está pasando en términos de ciberseguridad, agentes que estén haciendo compras dentro de la empresa, agentes que se estén metiendo a los sitios de otros para buscar cosas. ¿Cómo vamos a saber si es que esos agentes, no quiero hablar como si fueran personas, pero esos programas no pasan a llevar o no tienen conductas de riesgo? ¿Es muy loco lo que estoy diciendo? No, para nada. De hecho, yo te diría que así como tenemos inteligencia artificial en el día a día, como Copilot u otros, nuestras soluciones también tienen inteligencia artificial. Entonces yo te diría, efectivamente, hay una inteligencia artificial trabajando entrando a nuestros sitios, pero también hay inteligencia artificial
revisando esa inteligencia artificial. Entonces, al final empiezan a chocar esto. Al final el mundo vuelve a estar en un ecosistema intercomunicado a altas velocidades, claramente. Entonces, yo diría que estos software, insisto, cada día se van actualizando y cada día van aprendiendo el comportamiento. Entonces, eso es lo rico de la inteligencia artificial. No solamente para hacer gestión, sino también para proteger. Oye, y en esta protección por capas, me interesa a mí mucho lo de ThinkShield, y viene un poco de cerca, pero tengo que preguntártelo. En el fondo, ¿cuál es la diferencia que tiene esta solución frente a otras que hay en el mercado también? Buena pregunta. Las bondades. Mira, estas bondades son múltiples. A ver. Ya. Como te decía, ThinkShield está en más de 4 capas. Seguridad de datos, seguridad seguridad del hardware, seguridad del firmware, despliegue y gestión de los activos, hasta su cadena de suministro. O sea, abarcamos todo el ciclo de vida del negocio, del proyecto. No estamos enfocados solamente, por ejemplo, tener un XDR. No estamos solamente enfocados en tener, por ejemplo, las actualizaciones, sino en todo ecosistema. Esa es nuestra diferenciación. Más allá, con la tecnología Lenovo de nuestro hardware, lo hace totalmente compatible y mucho escalable durante el tiempo. Y si no es Lenovo, también podemos estar presente también en otro tipo de hardware sin ningún inconveniente, teniendo la misma protección que teníamos en nuestras máquinas Lenovo. Claramente puedo ser mucho más ágil en mis máquinas Lenovo, entre muchas características que hoy día nos ofrece y computadores con el hardware a nivel de software. Pero claramente nuestra diferenciación es esa, que podemos abarcar un todo, ¿ya? ¿Qué industria lo está llevando en esto? En asumir este desafío, en pedirle, ¿sabes? Que implementenme esto, quiero toda la capa, quiero el Intel vPro, quiero el ThinkShield. ¿Hay alguna industria? No quiero decir un nombre específico de empresa, pero a lo mejor alguna industria, algún rubro que tú dices ahí que ellos están súper preparados. Mira, yo te diría básicamente el mundo corporativo, ya la industria corporativa está muy al detalle, se está actualizando muy bien. Por otra parte, el que le está siguiendo el área de salud, yo te diría que también empezó a tomar las medidas, para qué decir también de la industria financiera. O sea, desde el del minuto número 1 empezaron a subirse a la capa. Recuerda que tuvimos varias incidencias en estos últimos años de temas en la parte financiera. Por ende, yo te diría que esas industrias son las pioneras en poder estar siempre actualizados, ¿ya? Otras industrias, quizá yo te diría, sin desmerecer un poco el público, nos falta, yo creo que crecer un poco más en esos ámbitos de seguridad. Están trabajando en ello. Hay una nueva ley que tú podrás saber que ya está en marcha, y eso viene a acompañar también, yo creo, para que también podamos subirnos toda la misma tecnología. Yo creo que es fundamental. Sí, y hay otra cosa, a lo mejor, que quizá hay un grupo de personas que son más escépticas, que son este grupo de compañías, empresas, grandes, pequeñas, que son las que responden, no, es que a mí nunca me ha pasado nada. Entonces, ¿cómo lo puede convencer a ellos? Yo creo que hay un tema relevante y uno tiene que ver simplemente las cifras, las estadísticas del aumento de amenazas en Internet, ¿no? Que se han ido aumentando no a tasas de 100%, sino que a 1000%, dependiendo del tipo de amenaza, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención una cifra que vi en una charla con unos especialistas norteamericanos, que hablaban de la posibilidad de desarrollar un ransomware, que debe ser una de las amenazas más duras económicamente hablando para una compañía, ¿no? Y decían que, no sé, hace 2 años se demoraban 2 semanas en hacer un ransomware, en fabricar, en programar uno, escribir uno. Hoy día se demoran 2 días y en 2 años más se van a demorar 15 minutos, insisto, utilizando IA. Esto va a ser un servicio on demand. Por lo tanto, ya está haciendo un servicio on demand y ya aumenta mucho la capacidad de ataque de estos delincuentes, que ya no tienen que ser expertos en ciberseguridad, ya no son el de la película Hacker que uno veía en los 90, no, ahora es cualquiera básicamente. Entonces, tenemos que estar más prevenidos. No podemos ya esperar a que nos pase algo, porque el daño puede ser demasiado grande. Que me imagine que a ti te ha pasado en Lenovo, que los llaman cuando el daño ya está hecho, ¿o no? Efectivamente, de hecho, nos llaman cuando ya está el desastre, o sea, ya no tenemos no tiene acceso al incendio. Sí. Bueno, ahí partimos nosotros claramente a ayudar, y yo creo que ese es el momento donde finalmente viene la reflexión por parte de nuestros clientes, ¿ya? Y ahí empieza el actuar. Y así como muchas entidades, o sea, yo creo que el sector en general del mercado corporativo, salud, gobierno, actúa muy cuando viene este tipo de ataque, pero yo diría que nuestras soluciones también entran ahí. O sea, ya cuando hay un incidente, claramente podemos hacer muchas más cosas. También podemos empezar a segurizar, por decirlo una palabra,
empezar a proteger con este escudo que tenemos las distintas capas que requiere el cliente. Entonces, yo te diría que es una realidad, nos pasa no el día a día, pero yo te diría que a lo menos 2 o 3 veces en el mes se están haciendo este tipo de llamadas y estamos ahí para poder apoyarlo en la parte... O sea, integral. se puede, pero lo ideal es que a usted no le pase. Si ese es el punto, que usted lo haga antes, que ponga este escudo, este ThinkShield, antes de que pase algo como esto. Muy bien, gracias por esta conversación. La verdad, hablando de ciberseguridad, algo muy relevante cuando estamos en el momento más álgido de la IA, que también se puede utilizar para esto, ¿no? Mariano Treupil, SEI Solutions Specialist, especialista en soluciones y ventas de Lenovo Chile. Gracias por estar acá. No, muchas gracias, Daniel. Un gusto. Fue una rápida conversación, un capítulo más de Inteliciencia, el podcast de Radio Infinita, Intel y Lenovo. Nos encontramos en el próximo capítulo. La inteligencia artificial no solo optimiza procesos en todas las áreas, también impacta positivamente en la industria, en la economía global y en nuestras vidas. Junto a Intel y Lenovo, 2 empresas comprometidas con la innovación responsable, escuchaste Inteliciencia, un podcast de Radio Infinita, disponible en Spotify, YouTube e infinita.cl.